a todos. 10 días es lo que ha tardado BMW en devolverme el coche para la revisión de un sonido extraño que hacía el generador de gasolina. 10 días, 8 días laborables. Os voy a enseñar la lista de las cosas que le han hecho para que vosotros valoréis si os parece un tiempo razonable o no. Bueno, pues os explico un poquito. Básicamente lo que le han hecho al coche es una campaña que había que consistía en sustituir un tornillo, unos tornillos, vamos, tampoco me han explicado especialmente qué era, que soportaban los tornillos que soportan el generador de gasolina, el REX. Se ve que en alguna ocasión se ha partido alguna unidad y lo sustituyen en campaña. Vale, eso es uno de los puntos que le han hecho. Han actualizado el software de gestión del coche. Bien, es una cosa, luego os explico qué es lo que parece que han actualizado del coche, ¿vale? Y bueno, inicialización, 4 chorradas más. Yo me quejé de un pequeño chirrido que hacía el coche al tomar las curvas, tanto a derecha como a izquierda, curvas un poco fuertes. Por lo visto, eso estaba relacionado con el tema también de los rodamientos y los han engrasado y tal. Vale, perfecto. Y el motivo por el que llevé el coche, aquel ruido que aparecía en el ventilador, era simplemente que habían entrado unas hojas en el ventilador y hacía ruido. Desde fuera tenía toda la pinta de ser que se había metido algo en el ventilador, pero bueno, lo tienes que llevar a revisar. Ni siquiera aparece aquí porque no es una reparación en garantía, eso no es una reparación, simplemente le han quitado las hojas que tenía y listo. Ayer lo estuve probando y funciona perfectamente. Los ruidos efectivamente también han desaparecido y en el tema de la actualización del software, pues os explico un poquito lo que cambia. ¿En qué se nota que se ha actualizado el software de gestión del coche? Bueno, visualmente, y como nos tiene acostumbrados BMW, en muy poco. Simplemente en que ahora podemos seleccionar el nivel de carga en las opciones que tenemos de visualización en la pantalla principal. Esto. 79% de carga. Siempre teníamos el indicador gráfico, pero el coche no nos marcaba la cantidad en tanto por ciento de la carga que teníamos. Es un dato bastante práctico. Supongo yo que los han freído a críticas de por qué no puedes tener el nivel de carga ahí y lo han puesto. En el resto, sí que efectivamente se percibe en modo EcoPro y en modo EcoPro Plus la aceleración es más suave y la retención en el último punto, cuando dejas del todo el acelerador o cuando para pasar un badén, etcétera, una de las quejas que había y efectivamente pasaba es que cuando el coche cogía un guardia tumbado de estos, un badén, y salta un poco la rueda o cualquier bache y saltaba la rueda, el freno regenerativo hacía que frenaras evidentemente sin querer y al caer pues hacía una especie de mini derrape o mini fricción contra el suelo un poco brusca, por eso, ¿no? Porque no podías controlar el quitar el freno, siempre el coche que cuando deceleras frena, entonces al saltar un poquito la rueda, quitar el peso del coche, hacía esa especie de efecto de mini derrape un poco desagradable. Eso se ve que yo lo he comprobado, o sea, ha desaparecido, ha mejorado mucho, eso es cierto. Y lo que os digo, como en conducción, notas que la aceleración es más progresiva y a la hora de y a la hora de retener el coche también quizá se percibe un poquito más dulce. No es una diferencia abismal, simplemente es un tono más suave. Mejora también en que al colocar la velocidad, el control de velocidad de crucero,
cuando tú clicas hacia arriba y le haces aumentar 10 km por hora, antes aumentaba la velocidad de manera más brusca. Entonces aceleraba más fuerte, consumía más. Yo, como veía que era un poco brusco, lo que hacía era siempre subir la velocidad de forma manual y luego darle al botón para que se quedara a esa velocidad estable. Ahora eso se percibe más suave, acelera de forma más progresiva, con lo cual se intuye que a lo mejor hay una pequeña mejora en cuanto al consumo del coche. Y como os decía, pues en el resto nada más. El coche funciona igual, sigue teniendo ese defecto a mi modo de ver, que es un coche que no te muestra nada. Esto que te muestra aquí es la velocidad la velocidad, la versión de todo el sistema de gestión, pero simplemente de telefonía, etcétera, no del software general del coche. Bueno, esto BMW lo sigue tratando de modo antiguo. No se ha dado cuenta todavía de que el coche de hoy en día y el coche eléctrico es como un teléfono móvil. No actualiza como Tesla, por ejemplo, a distancia. Tienes que llevarlo al concesionario para hacerlo. Lo cual es una desventaja brutal. Lo llevas a actualizar, ves que, bueno, esos pequeños cambios, sutiles cambios, pero no sabes ni qué versión tiene, y si desde aquí alguno de vosotros sabéis cómo verlo, pues os agradecería que lo indicarais en los comentarios. Yo no lo he encontrado. Y algún punto más, pues sí, pues que además te actualizan, y en la actualización, pues todos los botones que aquí puedes prefijar con funciones, que os enseñaré exactamente otro día, pues han desaparecido, con lo cual he perdido el perfil del usuario, la mitad, porque algunas cosas veo que sí, la posición de los retrovisores veo que sí se mantiene, sin embargo esto no. O sea que la actualización es un poquito chapucera. Entraremos más en detalle en el futuro, pero veréis que los señores de BMW se delatan como una empresa antigua de coches y no han hecho el cambio de mentalidad total diciendo, bueno, este coche al final no deja de ser un ordenador y le informo al usuario de qué versión tiene, las actualizaciones tienen que ser a distancia, informar de cuáles son las novedades, pásame un listadito de cosas nuevas o revisiones, y en mi modesta opinión, en medio año que hace que tengo el coche, actualizas y solo has podido poner el indicador de batería. Joder, pues qué faltos de ideas que estáis. Nada, lo que os decía, no soy capaz de encontrar aquí versión ni nada diferente. Está todo igual, salvo que me han perdido las memorias de los accesos directos. Si alguno de vosotros sabe cómo acceder a ver la versión del software del coche, os lo agradecería que lo pusierais en los comentarios. Y si no, bueno, al menos la buena noticia es que el coche, como coche, no tenía error ninguno. El problema del ventilador en unas hojas se quitan y nada, a seguir haciendo kilómetros. Venga, hasta luego.